vamos a ver la aplicación física de la derivada. La aplicación física de la derivada es la velocidad. Y bueno, y también podríamos ver otra que es la aceleración. Pero vamos a partir viendo la velocidad media en un intervalo de tiempo, donde tenemos definido el instante inicial y el final del intervalo donde vamos a trabajar. Vamos a definir una función, que es la función s de t, que modela el movimiento de un móvil en un instante t. ¿Sí? Entonces, la velocidad media, ¿sí?, se calcula justamente considerando cuál es la posición del objeto en el último instante, menos la posición del objeto en el instante inicial, partido por el tiempo transcurrido. Si pensamos bien qué es esto, estaríamos diciendo cuánto es lo que se movió en realidad, partido por el tiempo transcurrido. Ahora, gráficamente, si nosotros pensamos en que, por ejemplo, esa es nuestra función s de t, que tiene que ver con el movimiento, y considero que este es t sub 0, ¿sí? Y a la gráfica la voy a hacer un poquitito más, la voy a hacer ahí, voy a poder trabajar un poquitito mejor, solamente por las imágenes. Si este es t sub 0 y este t sub 1, ¿sí?, podríamos decir que aquí tengo s de t sub 0 y aquí tenemos s de t sub 1. Velocidad media tiene que ver con cuánto se desplaza partido por el tiempo. Desplazamiento pueden ser metros, kilómetros, pies, y el tiempo podrían ser minutos, horas o lo que corresponda, o segundos, ¿sí? Entonces tenemos justamente este cociente. Pero si lo miramos bien, y yo pienso en una función cualquiera, podemos recordar que esto es como la imagen de t sub 1 menos la imagen de t sub 2 partido por t sub 1 menos t sub 2, ¿sí?, que corresponde a la forma de la pendiente de una recta que pasa por dos puntos. Mirando esta gráfica, este sería un punto y este sería el otro, y en realidad lo que tenemos ahí es justamente la pendiente de esta recta, ¿sí? En realidad la velocidad media en el intervalo t sub 0, t sub 1 correspondería justamente a la pendiente de esta recta, ¿sí? Ahora, hay varias formas de denotar esto, porque nosotros podemos considerar que esto es simplemente delta t, que corresponde a la diferencia en el tiempo, y este sería s de t sub 0, y justamente el t sub 1 sería t sub 0 más delta t, y el s de t sub 1 sería s de t sub 0 más delta t. Entonces también podríamos decir que la velocidad media se puede escribir como s de t sub 0 más delta t menos s de t sub 0 partido por delta t, que es la diferencia entre t sub 1 y t sub 2. Esto corresponde a la velocidad media de un móvil en un intervalo de tiempo. Ahora vamos a ver la velocidad instantánea de un móvil. Recién estábamos hablando de que la velocidad media estaba definida como la función que modela la posición en un t sub 0 más un delta t, que correspondía a la diferencia del tiempo, menos s de t sub 0 partido por delta t. Cuando yo quiero calcular la velocidad instantánea, tengo que considerar que este intervalo de tiempo tiende a 0. Entonces tendríamos que la velocidad instantánea en un instante t sub 0 cualquiera sería igual al límite cuando delta t tiende a 0 de s de t sub 0 más delta t menos s de t sub 0 partido por delta t. ¿Okay? Si ustedes recuerdan, nosotros cuando vimos derivada y partimos definiendo, decíamos que la derivada era el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x partido por h, ¿sí?, que en realidad es esta misma expresión. Entonces podemos decir que la velocidad, ¿sí?, en un instante t sub 0 sería igual a la derivada de la posición.
la derivada de la posición en ese instante, ¿sí? Y vamos a definir justamente, cuando yo quiera calcular la velocidad instantánea, en un instante yo calculo la derivada de la posición en ese instante. Estamos hablando de velocidad instantánea en un instante. La aceleración instantánea la vamos a definir en función de lo que es la aceleración media, que tiene que ver con la variación de la velocidad. La velocidad en un instante t sub 0 más un delta t menos la velocidad inicial, digamos, partido por el tiempo transcurrido, ¿sí? En realidad la aceleración es cómo varía la velocidad en un tiempo, en un intervalo. La aceleración instantánea, que es la que nosotros en general vamos a trabajar, ¿sí? En un instante t sub 0, va a estar dada por el límite cuando el delta t, el tiempo, el intervalo de tiempo tiende a 0, de b de t sub 0 más delta t menos b de t sub 0 partido por delta t. Ahora, esto es la derivada en el fondo. Entonces estoy diciendo que la aceleración instantánea corresponde a la derivada de la velocidad. Aquí estoy trabajando con la función velocidad. La derivada de la velocidad en el instante t sub 0. Y habíamos dicho que la velocidad era la derivada de la posición, de la función posición. Entonces esto sería la segunda derivada de la función posición en el instante t sub 0. Entonces, si yo tengo la posición del objeto o la función que modela la posición del objeto, puedo encontrar la velocidad, que lo habíamos visto en el anterior, pero también puedo encontrar la función aceleración del móvil en cualquier instante.